Salí de Corvara a las 8 de la mañana, un día feo, con mucha lluvia. El plan incluía recorrer el Valle del Fiere, un tramo chulísimo que, por culpa del tiempo, fue bastante complicado. Asfalto con mucha pendiente y muy deslizante por culpa de la lluvia. Y sobre todo agua, mucha agua. Comencé el descenso a la altura de Ravelo, donde la moto a batir era un motocarro, y creedme, no fui capaz de adelantarlo. Así, tras 2 horas de lluvia, llegué a Trani, lo que iba a ser el punto de partida de mi recorrido por la costa amalfitana. Y donde yo esperaba ver esto, realmente me encontré con esto otro. Lo mismo pasó con el fiordo de Furore, uno de los sitios más bonitos y fotografiados de la costa, algo muy distinto a lo que yo me encontré. Tras comprobar que la carretera estaba totalmente atascada de ida y de vuelta, me tomé un cafecito y emprendí el camino de vuelta hacia Salerno. Para haceros una idea, apenas había hecho 42 kilómetros y tardé 2 horas y media. Como os podéis imaginar, el tiempo tampoco perdonó la vuelta. Lluvia constante, aunque al menos en los primeros tramos sí que pude disfrutar de la carretera con poco tráfico. Por el camino me fui encontrando más moteros tan infelices como yo, con los que estuvimos adelantándonos una y otra vez hasta llegar a Salerno. Ahí dejamos atrás la carretera de la costa amalfitana para rodar por la autoestrada. Ya en la autoestrada empezó a calar hasta el traje de agua, con lo que me paré en una estación de servicio para comer algo y a ponerme debajo del traje de agua la herramienta universal de todo motero, el impermeable de los chinos. El día solo iba peor. La autoestrada estaba totalmente atascada y yo, con el agua y el cansancio, ya me daba todo igual. Así que empecé a zigzaguear entre los coches. Al verme pasar entre los coches sucedió algo increíble. Un funcionario de autopistas me paró y se me subió de paquete a la moto y me dijo que le diese gas por el arcén hasta llegar hasta el accidente. Si os fijáis, podéis ver cómo se baja de paquete de la moto cuando paro la moto delante de los carabineros. Tras este incidente, solo agua y más agua hasta llegar a Bari. El puerto tenía unos charcos de upa y la cámara ya estaba más muerta que viva. Al llegar a billetería resultó que mi billete de ferry no era válido. Afortunadamente se portaron de maravilla conmigo y saqué un billete nuevo. Con lo que, después de eso, 3 horas más de espera y pude subirme a mi camarote. Calado como una sopa por todos los lados. Había tardado 7 horas para hacer 327 kilómetros, aunque en ese momento lo único que quería era una ducha caliente, tender toda la ropa mojada y meterme a dormir.